Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Periodismo Internacional Alternativo. En esta ocasión nos está acompañando Federico Larsen. Él es periodista, docente y miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Bienvenido, Fede, muchas gracias por tu tiempo y aporte nuevamente para PIA. No, gracias a ustedes por contactarse conmigo. Bueno, en esta ocasión vamos a estar conversando acerca de la crisis interna que se vive en Italia y también vamos a estar charlando respecto a la crisis europea que está atravesando toda la región, prácticamente en todos los países europeos. La primera pregunta entonces, Fede, es saber cuál es tu lectura, cuál es tu análisis respecto a la crisis política, crisis institucional y seguramente también podemos hablar de crisis económica atada a todo esto que está atravesando actualmente Italia. A ver, ustedes sabrán, el gobierno de Mario Draghi acaba de caer hace unos pocos días, un final que de alguna manera, bueno, no digo que se esperaba, pero que en las últimas semanas se veía, ¿no? Como un final posible. ¿Por qué? Porque el gobierno de Mario Draghi, desde el punto de vista interno, era un poco un tentativo de unificar a todos los espectros de la política italiana bajo un único líder, en este caso un técnico. Mario Draghi no pertenece a ningún partido, no es un político que se haya presentado a elecciones, es un técnico, un economista, ex presidente del Banco Central Europeo, que el presidente de la República Mattarella propuso hace 18 meses para lograr de alguna manera unificar las fuerzas políticas adentro del Parlamento detrás de un único jefe del gobierno para llevar adelante un programa muy, muy claro, que era el de la salida de la pandemia desde el punto de vista sanitario, es decir, todo lo que fue el proceso de vacunación en Italia. Recordemos, Italia fue uno de los países más afectados, ¿no? Por la pandemia de COVID-19, y por el otro lado, quizás lo más jugoso, lo más importante, llevar adelante las reformas necesarias para obtener por parte de la Unión Europea los más de 200.000 millones de euros que comprometió Bruselas justamente para financiar, ¿no? La salida de Italia de la situación de crisis en la que había quedado luego de la pandemia. Eso era el objetivo desde el punto de vista político, de poner a un técnico como jefe de gobierno. Lo que sucedió fue que, si por un lado, efectivamente, el trazo grueso de la política de Draghi obtuvo consenso, por el otro lado, a lo largo del tiempo se fueron viendo una serie de situaciones que desde lo político, no desde lo técnico, no desde lo burocrático, digamos, desde lo político fueron desgastando a los partidos políticos que sostenían a Draghi. Fueron dos momentos hubo, digamos, que de alguna manera fueron clave para entender todo esto. En febrero del año pasado, la elección del presidente de la República. El presidente de la República en Italia es una suerte de árbitro que está por encima de los partidos políticos, por encima del Parlamento, no tiene poderes ejecutivos, ¿sí? Es, digamos, la institución que se encarga de que la Constitución se cumpla en cada uno de sus estamentos. Es elegido cada 7 años y directamente por el Parlamento. En el momento de la elección del nuevo presidente de la República hubo claramente un enorme desacople entre las diferentes fuerzas políticas que sostenían al gobierno de Mario Draghi. El mismo Mario Draghi hasta coqueteó con la posibilidad de candidatearse él como presidente de la República, sin tener en cuenta que todos los partidos tenían ministros adentro de su gobierno y que obviamente habría que cambiar el primer ministro en una situación similar. No hubo acuerdo político, tampoco hubo acuerdo político sobre una segunda candidatura de consenso entre los diferentes partidos políticos, y fue un gran papelón que hizo la política italiana, el enésimo papelón que hizo la política italiana. Todos esperaban que con Draghi la cosa estuviera absolutamente resuelta, que Italia se encaminaba, digamos, a una legislatura normal, por así decirlo, hacia las elecciones de la primavera de 2023, sin sobresaltos, y sin embargo, esa elección mostró fracturas internas muy, pero muy importantes en el ejecutivo de Mario Draghi. Y el segundo momento fueron las elecciones locales. Hubo una serie de elecciones a nivel provincial, a nivel regional y a nivel municipal,
en diferentes momentos, que mostraron una fotografía política, sobre todo por parte de la opinión pública, muy, muy diferente a la que los partidos estaban tratando de sostener. Sobre todo en el caso de dos partidos. La Lega, ¿sí?, que es un partido xenófobo, de extrema derecha, que hasta el año 2019 era el primer partido en términos de consensos y en términos de sondeo, estaba rondando el 35% de la intención de voto, que para Italia es altísimo, y que de repente, a partir de una serie de cambios que tuvo en su posicionamiento político con respecto a Ucrania, con respecto también a cuestiones internas, se vio ante la necesidad de desmarcarse de Mario Draghi, de retomar la confianza con su propio electorado, que claramente le había dado un gran batacazo en las urnas en las elecciones locales que se fueron dando en Italia. Entonces, para tratar de retomar ese consenso que fue perdiendo, pasó del 35% a cerca del 12%, la Lega de Matteo Salvini, intentó Matteo Salvini desmarcarse de Draghi, plantear una agenda propia, levantar la voz, sin salirse de la coalición, o sea, manteniéndose adentro del gobierno, pero tratando de marcar una agenda propia que con el pasar del tiempo terminó completamente desvinculada de la agenda de Mario Draghi. Y por el otro lado, el otro partido que vivió algo muy similar fue, o inclusive peor en realidad, fue el Movimiento 5 Stelle. Movimiento 5 Stelle es un partido que nació a principios de los 2000 por la iniciativa de un cómico, Beppe Grillo, y que surge como movimiento antisistema, representante del hartazgo, digamos, del ciudadano común, muy entre comillas, frente a la casta, ¿no? Un término que acá se ha hecho lastimosamente muy, pero muy conocido, y que se presenta como un movimiento que no es ni de derecha ni de izquierda, que es un partido de la gente común. Con ese discurso muy antipolítico, con ese discurso, digamos, muy, muy de principios de los 2000, muy de moda, inclusive en otras latitudes, en 2018 el Movimiento 5 Estrellas terminó siendo el partido más votado en las elecciones parlamentarias. Es decir, es el partido con la mayor representación parlamentaria en el año 2018. Cualquier gobierno, ¿sí?, para poderse formar, necesita sí o sí tener el Movimiento 5 Estrellas adentro, ¿sí?, para poder obtener la mayoría parlamentaria, que es condición sine qua non para tener un gobierno en Italia. El Movimiento 5 Estrellas se fue fracturando en 1000 pedazos desde 2018 hasta hoy. Le quedaron, al día de hoy, le perdió en realidad el 54% de sus diputados, ¿sí?, y perdió el 46% de sus senadores. Es decir, más de la mitad de los senadores electos, de los diputados electos por el Movimiento 5 Estrellas se fueron o a otros partidos o fundaron partidos propios, y se fue cayendo completamente el consenso alrededor del Movimiento 5 Estrellas. El líder actual del Movimiento 5 Estrellas se llama Giuseppe Conte, que fue primer ministro durante 2 periodos, desde 2018 hasta el año 2020, y él también se vio en la necesidad de desmarcarse de Mario Draghi. Bueno, lo que sucedió es que eligió una vía un poco más dura que la de Salvini. Fue el que arrancó la crisis, fue el que le quitó el voto de confianza, el que se salió de la mayoría que sostenía a Draghi, de este gran gobierno de Alianza Nacional, y que precipitó la crisis. Esto obligó a Draghi a tratar de ver si los demás partidos efectivamente seguían manteniendo su confianza en su programa, y les impuso, digamos, un out-out, les impuso, digamos, una condición para poder seguir. O están conmigo y están de acuerdo con 20 puntos de programa político que él presentó hace unos días, o yo me voy. Y efectivamente ahí fue cuando Salvini y el otro personaje muy conocido de la política italiana, Silvio Berlusconi, decidieron abandonar la mayoría de gobierno, y así es como se dio efectivamente la crisis de gobierno. Eso es lo que sucedió. Lo que nos habla esta crisis, lo que nos dice, y luego seguramente si quieren podemos profundizar, es claramente de, por un lado, lo decía, enésimo papelón, digamos, de lo que es la política italiana ante el electorado. Draghi representó
durante un periodo muy largo la esperanza de un sector muy amplio del pueblo italiano de que finalmente se había encontrado algún tipo de estabilidad en la política italiana. Todos estaban de acuerdo, todos votaban a favor, todos estaban... El único partido que estaba por fuera era Fratelli d'Italia, un partido de la extrema derecha, del cual hablaremos seguramente después, pero en realidad se había formado, se había mostrado ¿cómo se puede decir? Un intento de armonía que en Italia no existía desde hacía muchísimos años, ¿no? De consenso interno a la política. Bueno, se demostró que ese consenso era completamente falso, claramente, estaba todo armado, y nuevamente los partidos tradicionales hicieron un papelón muy grande. Y por otro lado, lo que se nota también es un déficit muy, pero muy grande de consenso, de creatividad, de capacidad política por parte de la izquierda política en Italia. La izquierda política perdió por completo su iniciativa. Hoy el único partido de izquierda, la sinistra italiana, no llega ni al 3% en todos los sondeos. Lo que es el Partido Democrático prácticamente ni siquiera lo incluimos ya dentro de la izquierda, porque es el partido del establishment, digamos, es el partido que de alguna manera representa a la confindustria, representa a los grandes industriales y a los grandes poderes fácticos en Italia, y lo que quedaba, digamos, de la izquierda que podía tener algún tipo de iniciativa, hoy está desmembrado, y esa iniciativa la tomó justamente la derecha, que hoy es el sector que se encamina muy, muy fácilmente a ganar y por goleada las próximas elecciones. Bien, bueno, y bueno, justamente por ahí yendo más hacia la idea de los candidatos de cara a las elecciones, si no me equivoco, son el 25 de septiembre, ¿no? Eh, no sé si es que ya están tildados como candidatos o si todavía se tiene que hacer un proceso formal para postularse como candidatos. Pero bueno, y teniendo en cuenta también, pensando en este avance que ha tenido Giorgia Meloni, si no me equivoco, yo lo voy a decir de manera traducida, el Partido de Hermanos de Italia, vos lo podés pronunciar mejor. Bueno, la idea es pensar, o bueno, preguntarte si un cambio de gobierno implica o significa necesariamente un cambio de régimen, un cambio de proyecto dentro de Italia que realice cambios sustanciales, o es un seguimiento de más de lo mismo. Un poco y un poco. A ver, vamos por parte. En primer lugar, Italia es una república parlamentaria, ¿sí? Tiene un sistema parlamentario. Lo único que los votantes eligen a nivel nacional, lo único es el Parlamento. Son los candidatos a diputados y senadores. Es decir, no se elige directamente el gobierno. Por eso no puede haber candidatos a primer ministro. Nadie se puede candidatear a ser primer ministro, porque el primer ministro se elige en función de las coaliciones internas al Parlamento que logran la mayoría. ¿Sí? Entonces, claramente, después desde el punto de vista político, siempre hay líderes, ¿no?, que se postulan para ocupar ese cargo, pero para lograr ocupar ese cargo no solo necesitan los votos de los votantes, sino que sobre todo, lo más importante, necesitan el consenso de otras fuerzas políticas para poder llegar efectivamente a cubrir el lugar de primer ministro. Eso es importantísimo para que se entienda el proceso, porque en Italia lo que sucede, doy un ejemplo muy rápido y fácil, durante 60 años hubo un partido político que fue el más votado sistemáticamente en todas las elecciones y jamás gobernó, el Partido Comunista Italiano. ¿Sí? Durante toda la segunda mitad del siglo XX, el Partido Comunista Italiano fue el partido más votado, el que tenía más inscriptos, el que tenía más actividad política, el que tenía más sustento desde el punto de vista social, popular. Jamás logró gobernar absolutamente nada a nivel nacional en Italia, justamente porque todos los demás siempre se coalicionaron para dejarlo en minoría y evitar que el Partido Comunista justamente pudiese gobernar un estado clave, ¿no?, en la Europa occidental. Ese es para que se entienda el sistema italiano. Ahora,
efectivamente hay fuerzas, ¿no? Hay tres grandes grupos, podríamos decir, que son los que tienen mayor actividad en este momento de cara a las elecciones. El que claramente tiene más chances de ganar las próximas elecciones es la derecha que comprende tres partidos, ¿sí? Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni, que es la líder, que Fratelli d'Italia es la heredera directa del Partido Nacional Fascista de Mussolini. ¿Sí? Para que se entienda, hubo muchas cosas en el medio, ¿sí? Luego de 46 fue Movimiento Social Italiano, luego fue Alleanza Nazionale y ahora Fratelli d'Italia, y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hoy es el primer partido en términos de intención de voto. Luego está la Lega de Matteo Salvini, que es también derecha extrema, xenófoba, pero con una relación mucho más fuerte con los sectores de las pymes y los sectores, digamos, medios del centro-norte, especialmente. Fratelli d'Italia está muy arraigado en el sur. Y luego viene Berlusconi, ¿sí? Forza Italia. Que estos son los tres partidos que representan la derecha y que ya están coalicionados. O sea, el gran problema ahora es quién de los tres lidera esa coalición. Esa coalición, toda junta, suma más o menos el 46 al 50% de los votos. ¿Sí? Que es también una novedad extraordinaria, que haya alguien que logre en Italia quedarse probablemente con una mayoría absoluta, y lo más importante es que con esos números tendrían la posibilidad hasta de modificar la Constitución. ¿Sí? Y eso es algo, para dar una idea, Giorgia Meloni dijo en su momento que quería modificar la Constitución para eliminar el delito de tortura, porque para ella tipificar el delito de tortura de esa manera impide a las fuerzas de policía poder hacer su trabajo. ¿Sí? Ese es el nivel, ¿no?, que estamos teniendo de discusión desde el punto de vista político-social. Entonces, que fuerzas de este tipo logren tener una mayoría tal que les permita modificar la Constitución, en este momento es uno de los temas de debate. ¿Sí? El otro gran polo que se está armando en este momento es el del centro. En el centro hay de todo. Hay ex berlusconianos, hay ex centroizquierda, ex Movimiento 5 Estrellas, ex democristianos, hay toda una serie de grandes líderes que con el pasar de los últimos años han quedado huérfanos, cada uno eligió o fundar su partido o sumarse a otro, y quedó una suerte de centrado a lo brasilero, ¿no? Es decir, muchos partidos pequeños pero con una capacidad territorial muchas veces muy fuerte, y que además, llegado el momento, van a tener esos 3, 4 diputados o senadores que pueden modificar, ¿no?, el rumbo de una coalición política. Entonces, en función de cómo se dan las elecciones, te encontrás con un partidito muy chiquitito que con sus 6 diputados puede elegir si va a gobernar Giorgia Meloni o si va a gobernar el centro izquierda. ¿Sí? Entonces termina siendo un polo relativamente importante desde el punto de vista político. Y luego está el centro izquierdo, el Partido Democrático, fundamentalmente. Hoy es el segundo partido detrás de Giorgia Meloni en términos de sondeos. Tiene capacidad efectivamente de modificar de alguna manera el rumbo de esta campaña electoral, pero la verdad que lo está haciendo muy mal. El Partido Democrático es el reaseguro que tienen las fuerzas, sobre todo europeas, de la continuidad de la política euroatlántica de Italia. Y ahí voy a la segunda parte de la pregunta. Es decir, Italia tiene una cultura política desde los años 80 ligada justamente a unos axiomas políticos que se pueden resumir de alguna manera con su euroatlantismo. Euroatlantismo, ¿qué significa? La adhesión de alguna manera a la idea de la Unión Europea, ¿no?, la idea de una Europa fuerte, de una Europa más o menos federal, pero al fin y al cabo, una Europa como un sujeto político único, ¿no? Y por el otro lado, la alianza
con los Estados Unidos, representada fundamentalmente con la participación adentro de la OTAN. En Italia hay bases militares de los Estados Unidos, hay varias bases militares de los Estados Unidos. Italia es, desde el punto de vista geoestratégico, un espacio, digamos, muy relevante. Yo digo siempre, es como si fuera una portaaviones sobre el Mediterráneo. Es decir, es un punto de conexión entre los Balcanes, el norte de África, Europa Occidental. Es decir, es un punto muy, pero muy relevante desde el punto de vista geopolítico. Entonces, Italia claramente ha tenido, ¿no?, históricamente una cultura política que se ha plasmado en la enorme mayoría de los partidos políticos italianos, ¿sí? Sobre todo los más liberales. Eso ha sido hasta ahora. Ese euroatlantismo ha sido puesto en discusión, especialmente hasta ahora, por el Movimiento Cinque Stelle, justamente, y fue una de las bases, digamos, de su campaña política hacia 2018, y la Lega, ¿sí? Y la Lega. Ahora, ¿qué sucede? Estas dos fuerzas políticas que gobernaron juntas entre 2018 y 2019, y que fue el momento en el cual, por ejemplo, Italia se convierte en el primer país de Europa en entrar a la Belt and Road Initiative de China, en firmar, ¿no?, acuerdos de cooperación con Rusia, en salirse, ¿no?, de la senda euroatlántica que había planteado Washington y Bruselas, de alguna manera, siempre impulsada por fuerzas conservadoras, fuerzas, digamos, hasta diría reaccionarias, ¿sí? No estamos hablando de algo que cuestione el sistema desde sus bases, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, esas dos fuerzas políticas son las que hoy también están más en crisis, ¿sí? Son las que hoy han perdido mucha de su base electoral y que están intentando reinventarse de alguna manera, ¿ok? Eso se ve muy claro en la Lega. La Lega, por ejemplo, Matteo Salvini fue un aliado de acero de Rusia Unida, del partido de Vladimir Putin, hasta recibió dinero por parte de Gazprom para financiar su campaña electoral hacia las últimas elecciones europeas. Y cuando arrancó la guerra en Ucrania, quedó claramente en offside. Quedó completamente en offside. Hubo un momento en el cual el mismo Salvini se presentó en Ucrania él físicamente a llevar su solidaridad al pueblo ucraniano, y lo sacaron carpiendo, lo sacaron entre abucheos, los mismos ucranianos, ¿sí? Y él tuvo que irse cabizbajo, cambió de posición muchísimas veces con respecto a la cooperación militar que Italia intratiene con Ucrania, cambió de posición desde el punto de vista hasta retórico acerca de la visión sobre Putin, la visión sobre Rusia en muchas ocasiones, con lo cual ese es un punto muy débil que tiene hoy para poder llegar fuerte a las próximas elecciones. De hecho, la campaña de la Lega es puramente anti-inmigración. ¿Sí? Se lanzaron con todo en contra de la inmigración clandestina, porque saben que en temas de política exterior tienen todas las de perder. La que en cambio tiene una política muy, pero muy clara en términos de política exterior es Giorgia Meloni, que es la representante de uno de los pocos partidos de la extrema derecha europea que sostienen el euroatlantismo. ¿Sí? Que sostienen efectivamente la oposición a la guerra en Ucrania, que sostienen la idea de venderle armas a Ucrania y sostener el gobierno de Zelensky en contra de la invasión rusa, con lo cual puede haber un cambio de régimen en el caso de que la derecha efectivamente llegue al poder. Lo veo muy difícil, ¿sí? Es decir, puede haber un cambio de régimen en algunas cuestiones, puede haber un mayor acercamiento hacia China o Rusia en términos comerciales, pero lo veo muy, pero muy difícil, porque la derecha italiana es una derecha que en términos de
política exterior es muy trumpiana, es muy anti-China, es muy anti-Rusia, es una derecha, digamos, muy nacionalista, pero que sí tiene un cuestionamiento muy fuerte hacia las políticas de la Unión Europea, defendiendo esta idea identitaria, ¿no? De que la Unión Europea de alguna manera lava la identidad nacional o quiere imponer normas por sobre la voluntad nacional de Italia. En eso sí, muy probablemente la Unión Europea la va a tener difícil, pero en términos más geopolíticos no creo que vaya a haber un cambio de régimen en el caso de que efectivamente gane la derecha, como todo indica, ¿no? Espectacular. Bueno, y ya yéndonos un poco más hacia un análisis regional, quería preguntarte si podemos encontrar puntos en común entre las diversas renuncias que tuvieron lugar en este último mes y medio. Bueno, tenemos acá el análisis que veníamos haciendo de Mario Draghi en Italia, también estuvo la de Boris Johnson en Reino Unido, la de Kaja Kallas en Estonia y la de Kirill Petkov en Bulgaria. Digo, más allá de las particularidades que cada país tiene, incluso dentro de cada partido, que han tenido sus crisis, digamos, eh, aún así podemos encontrar puntos en común en estas renuncias respecto a la crisis general que vive Europa, o las múltiples crisis que está atravesando toda la región europea. Eh, Digo, ¿eso ha afectado a la toma de decisión de estas personas en renunciar a su cargo? A ver, hago una premisa. Conozco muy por encima la situación de Estonia y de Bulgaria. No tengo elementos como para poder profundizar demasiado en esos dos casos. En el caso italiano y en el caso británico, no encuentro relación, digamos. Me cuesta, digamos, creo que sería muy forzado encontrar una relación. Aunque el marco en las que suceden estas renuncias claramente es el mismo, y el marco más macro claramente presiona sobre las situaciones domésticas. ¿A qué me refiero? La renuncia de Johnson y la renuncia de Draghi claramente fueron vistas como un problema para Estados Unidos, en ambos casos, ¿sí? Un problema grande para Estados Unidos y quizás una oportunidad para Rusia y para China. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente para Estados Unidos, para la OTAN, la inestabilidad, no importa tanto la dirección política que puede llegar a tomar Johnson o Draghi, lo que en este momento más le importa es la estabilidad de determinadas economías y determinados aliados, ¿sí? Que mantengan una política a mediano, largo plazo, ¿sí? En el medio de la inestabilidad que está viviendo Europa a nivel más general. Claramente los dos caen por cuestiones, yo diría, exclusivamente domésticas, ¿sí? Con una presión, repito, externa importante. ¿Cuál es esta presión externa? Bueno, hay una crisis desde el punto de vista energético que es muy grave. Italia particularmente tiene un rol importante, así como decíamos que desde el punto de vista geoestratégico es una portaaviones sobre el Mediterráneo, también es la puerta de entrada del gas que proviene de Argelia. Draghi, antes de renunciar, 24, 48 horas antes de renunciar, estaba en Argelia, negociando justamente un aumento de la cantidad de gas que llega hacia Italia y de ahí hacia el resto del sur de Europa. También hay otro gasoducto que proviene del Cáucaso, ¿no? Y que a través de los Balcanes llega efectivamente al sur de Italia. Por eso, digamos, la inestabilidad política en Italia tiene graves repercusiones también sobre la estabilidad energética europea. Eso es muy importante. Y además, bueno, el Reino Unido es una de las principales potencias adentro de la OTAN, y claramente también la inestabilidad política en el Reino Unido repercute directamente sobre las políticas de la Organización del Tratado Atlántico. Pero encontrarle, digamos,
¿cómo se puede decir? Una ligazón, una motivación común, es lo que están haciendo, la narrativa que están construyendo en este momento, tanto China como Rusia. Si uno va a mirar los editoriales de Global Times, ¿sí? Dicen abiertamente, ¿sí? Sin ningún tipo de tapujo, esto es causa de la política que decidió Draghi llevar adelante con respecto a Rusia. Alejarse del multipolarismo, alejarse de una solución alternativa a la crisis en Ucrania, conlleva automáticamente a crisis domésticas adentro de los países europeos. Yo eso lo veo más realmente como una narrativa construida por parte de algunos gobiernos, justamente para tratar de llevar agua a su molino. No le estoy viendo realmente un asidero, ¿no? a ese tipo de situaciones. Ahora, sí es verdad que en líneas generales, si uno va a mirar cada uno de los gobiernos de la Unión Europea, no solamente Italia y Gran Bretaña, sino vamos a ver Olaf Scholz, por ejemplo, representa un gobierno mucho más débil de lo que uno se esperaría de la famosa locomotora alemana, que no está teniendo el rol que debería haber tenido. Cuando arrancó la crisis en Ucrania, directamente a Scholz le decían el débil, ¿sí? Porque desapareció durante 2 semanas, no tomó ninguna definición y recién 2 semanas más tarde empezó a aparecer públicamente, intentó reunirse con Putin, reunirse con Biden, con Zelensky, pero realmente fue muy de bajo perfil el rol que tuvo. Macron, luego de las últimas elecciones en Francia, tanto a nivel presidencial como a nivel legislativo, quedó claramente muy debilitado desde el punto de vista interno, y las decisiones que tomó en política exterior no lo favorecieron y tuvo que rever mucho de su agenda. Bueno, el gobierno español está en una crisis permanente desde que asumió, prácticamente, no logra nunca despegar. Entonces vos tenés las 3 principales potencias europeas, Alemania, Francia e Italia, son las 3 primeras economías de la Unión Europea, que claramente no tienen el rol de tracción que uno esperaría en una situación como la que se está viviendo. ¿Sí? Ahí es a donde efectivamente el bache lo están tratando de tomar, lo están tratando de llenar las instituciones europeas. ¿Sí? El Consejo de Europa, el Consejo de Europa, no, el Consejo Europeo, ¿sí? Es el que está intentando de alguna manera lograr algunas definiciones que den marco, ¿no? a toda esta situación. Hay líderes europeos que están, como por ejemplo von der Leyen, que están tratando de alguna manera de presentarse, ¿no? de sostener la imagen de la Unión Europea, pero claramente hay una crisis en el ámbito europeo. Bueno, y bien, a ver si podemos aprovechar, nos quedan ahí últimos minutillos. Quería saber, bueno, justamente a partir de estas múltiples crisis que están atravesando todos los países de Europa, cada uno con sus particularidades, o en algunos países quizás más profundizados que en otros, no solo la cuestión de la crisis energética, otros más relacionados a la crisis de refugiados, vimos ahora, bueno, la crisis del euro, crisis financiera, crisis climática, bueno, podemos como hacer una larga lista de crisis. Pero bueno, en ese contexto también vemos que han estado saliendo en la calle distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, desempleados, antimilitares, ecologistas, digamos, distintos sectores de la sociedad han salido a la calle, también fueron reprimidos varias de esas movilizaciones. La pregunta es, frente a todo este contexto, ¿cuánto más puede aguantar el pueblo europeo? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos pensar en una lectura quizás histórica, tratando de realizar una proyección en cuánto más puede aguantar el pueblo europeo este tipo de decisiones políticas que han tomado los líderes europeos específicamente, desde la Unión Europea, como por ejemplo las sanciones contra Rusia, fueron las que más que nada hicieron que se profundizara y acelerara cada una de estas crisis. Rápidamente, 2 cuestiones. La primera,
todo intento de generar una plataforma europea de cuestionamiento al orden instituido prácticamente desde los años 80 hasta hoy, ¿no? A esta cultura política que yo hablaba de Italia, pero más en general euroatlantista, neoliberal, ha fracasado, ¿sí? Todas las expresiones de las cuales vos estabas hablando terminan siendo, en muchos casos, expresiones domésticas, locales, ¿sí? Nacionales. Es muy difícil encontrar una expresión genuinamente y masivamente europea por fuera del mantenimiento del status quo en la Unión Europea. Y ahí voy a la segunda parte. Históricamente, la Unión Europea, Europa, inclusive antes de la Unión Europea, ha tenido amortiguadores sociales muy, pero muy fuertes, para evitar que justamente todo tipo de cuestionamiento pudiera encontrar asidero en la mayoría de la población, que mantuvo un estatus, desde el punto de vista económico, social, aceptable, ¿sí? Con quejas, ¿sí? Con reivindicaciones, pero nunca se llegó a no aguanto más, no puedo más. Esa es un poco la política de la Unión Europea en términos sociales, evitar el no aguanto más. Y eso lo sigue sosteniendo, ¿sí? Ahora, hay una serie de condicionalidades externas, como por ejemplo la cuestión del gas, que esa sí es muy importante, ¿sí? Que pueden empezar a generar algún tipo de hartazgo, algún tipo de protesta, ¿sí? Generalizada en la población europea. Ahora, eso a mí me preocupa desde este punto de vista. Si efectivamente, ¿sí? esa estabilidad socioeconómica en Europa de alguna manera se rompe a causa de la guerra en Ucrania, a causa de las múltiples crisis que está viviendo Europa, no creo que suceda, pero pongámosle que suceda, ¿sí? La salida no va a ser por izquierda, ¿sí? La salida a eso, hoy, es por derecha, ¿sí? Y entonces, la izquierda se encuentra hoy en ese enorme brete, ¿sí? Estos movimientos de los cuales vos decís, si yo sigo tirando de la cuerda, es muy probable que esto vaya por derecha, ¿sí? Y me encuentro frente a la situación de tener que sostener mis enemigos, a sostener el orden neoliberal, con tal de que no se desmadre todo. Eso es lo que está sucediendo en Italia en la campaña electoral en este momento. Bien, bueno, muchísimas gracias, Fede, por darnos todo tu aporte nuevamente a Periodismo Internacional Alternativo. Y bueno, esperemos poder encontrarte pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.